Vamos a analizar el tema. Ya estamos con nuestro invitado en estudio, en vivo y en directo. Nos acompaña David Gómez Rodríguez, es analista internacional, escritor y politólogo. Y hoy se encuentra junto a nosotros para ayudarnos a entender este proceso, la importancia de estas elecciones y de esta jornada, sin duda, también de cara a lo que va a suceder el próximo 25 de mayo. David, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Saraí. Un saludo a toda América Latina y al mundo que nos escucha en el marco de estas nuevas elecciones en Venezuela, que viene a reafirmar el talante democrático de un pueblo de paz que se levanta frente a muchas dificultades, sanciones, ataques de carácter fascista, terrorista, ataques xenofóbicos contra la propia población, pero que sigue demostrando con heroísmo, con voluntad, que a través de la participación, a través de la organización popular, se puede levantar a un país en función también de mostrar nuevos caminos, nuevas formas de construir un Estado, de construir una propuesta alternativa de justicia, de equidad para todo el mundo. Es la elección número 32 y en cada uno de estos procesos siempre hay características específicas que, digamos, diferencian a un proceso de otro, tomando en cuenta las condiciones contextuales, actuales, coyunturales del país. ¿Qué crees tú que ha caracterizado este proceso de campaña, tomando en cuenta lo que decían en primera instancia, la cercanía con el pueblo, pero fundamentalmente la gente que resuelve en las calles, en el cara a cara, en el casa a casa? ¿Cómo lo identificarías? Yo creo que lo primero, antes de caracterizar las diferencias entre los procesos electorales que hemos vivido, hay que reivindicar también lo que coincide, ¿no? Y creo que eso que nos da a los venezolanos la posibilidad de seguir ejerciendo a través de los derechos constitucionales que hemos venido reafirmando año a año, porque en este país se hacen elecciones todos los años, de diferentes dimensiones. Cuando no hay una elección de carácter presidencial, de carácter regional, incluso nos inventamos formas de participación y generamos nuevos mecanismos para que se pueda ejercer de manera directa la democracia participativa y protagónica. Entonces, ese hilo que unifica a todas estas elecciones, que es el concepto fundacional de lo que constituye la Revolución Bolivariana y el proyecto de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, es la democracia participativa y protagónica, que se ejerce de manera indirecta a través del voto, pero que se ejerce de manera directa para poder reivindicar esa palabra que es la soberanía a través de la organización popular. Por eso no es únicamente el ejercicio del sufragio, sino todo lo que transcurre, lo que ocurre en este proceso electoral, donde las diferentes fuerzas sociales que existen dentro del país, desde las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana hasta las organizaciones populares, los partidos políticos, se organizan en función de defender la democracia y el ejercicio de soberanía de todo el pueblo venezolano, donde las escuelas, donde los centros culturales se convierten en espacios para el ejercicio de la paz, para la construcción de la paz, para poder decidir el futuro del país y poder construir vías a través de proyectos políticos que sean coherentes con las aspiraciones y las necesidades del pueblo venezolano. Uno de los grandes retos que tiene hoy todas las toldas políticas es poder proponer de manera concreta formas de resolver los problemas concretos en el país. Por eso creo que es muy acertada el eslogan, ¿no?, de la campaña en función de lo que constituye el Partido Socialista Unido de Venezuela como representación del gran polo patriótico, ¿no? La fuerza más importante de movilización y organización política que existe dentro del país y podemos decir que dentro de todo el continente. Gente que resuelve, gente que puede ir concretamente a cada una de las esquinas de nuestra patria, a cada una de las comunidades, cada una de las comunas y poder detectar a través de las asambleas populares, a través del día a día, porque no es un asunto únicamente de campañas, debemos reivindicar el talante popular también de los candidatos del PSUV. Diferente a lo que podemos ver, y ahí podemos caracterizar ya de manera muy concreta las diferencias. Las campañas del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico ha sido de contacto, ha sido de convocar a la gente, ha sido de ir directamente a asambleas, de casa a casa, y eso ha generado una algarabía muy importante, muy interesante, porque despierta esperanzas desde el abrazo. Sin embargo, vemos en la tolda de la oposición venezolana una atomización, unas ramificaciones en sus formas organizativas, en sus discursos políticos y en sus proyectos. Por un lado, una oposición radicalizada con propuestas fascistas
que atentan contra la paz y contra el propio país, ¿no? La estructura del Estado. Y que evidentemente sufre de un rechazo de toda la población, pero particularmente vemos también un rechazo de las propias personas que de alguna manera han apoyado a la oposición venezolana. Y dentro de esa oposición también un sector que ha apostado por la democracia, por el respeto a las instituciones y que hoy se inscribe también como candidato. Sin embargo, unas candidaturas extremadamente silenciosas, desde sus inscripciones hasta su promoción desde una campaña política. Eso también dice mucho del modo en el que la oposición decide enfrentar un proceso democrático como este, más allá de aquellos que se han dedicado a desprestigiar el proceso. Hay participación de oposición en este proceso y en las campañas mediáticas que se realizan, que se imponen sobre Venezuela, se invisibiliza esa otra parte. Todo pareciera indicar que hay un completo descredo en relación con este proceso. Según sus artículos de opinión, el pueblo venezolano no cree en lo que está pasando, pero no se toma en cuenta que hay participación de la oposición y que el encuentro con la gente no es el mismo, no tiene el mismo nivel de intensidad, no porque lo digamos nosotros como medio de comunicación, es lo que se está viendo en las calles, es lo que se está palpando acá, y por ello la importancia de que estés tú acá presente para contarnos cómo se ve, cómo se palpa esa diferencia cuando en trabajo de calle, por ejemplo, donde también tienes muchísima experiencia, llega un candidato de oposición que tiene otras características, que busca la confrontación, que busca el odio, a diferencia de cuando llega otro candidato, en este caso, pongamos el ejemplo del partido PSV, que viene más allá de abrir los brazos y de recibirlos, viene con la propuesta de seguimos creciendo, seguiremos trabajando, nos pone en medida, producimos internamente. ¿Cómo entenderlo también ante esta campaña que busca desprestigiar completamente este proceso? Bueno, en principio entender que la oposición venezolana ha renunciado a la democracia. Los sectores más radicales de la oposición han buscado permanentemente la violencia. Estamos viendo incluso noticias, denuncias concretas con pruebas en la mano por parte del ministro de Interior y Justicia cuando se capturan a más de 38 mercenarios que procuraban desarrollar actos terroristas, secuestros en el marco de las elecciones que vamos a celebrar en paz, con alegría, este 25 de mayo. Y estamos viendo también cómo además estos sectores vienen alejándose cada vez más de un proyecto nacional para inscribirse dentro de una visión de carácter monroísta, de carácter entreguista en función de los intereses del imperialismo norteamericano. Además, ahí vemos también la presencia de los medios de comunicación, más bien podríamos hablar de los grandes emporios, las grandes empresas que reproducen una serie de discursos en función de garantizar el bienestar de las clases dominantes, de las burguesías, de los apellidos y del status quo que se mantiene en relación a esta forma de ver el mundo a través del imperialismo. Y es donde vemos el control de los medios tratando de manipular la opinión pública y mostrando como los grandes héroes de la oposición venezolana a personas que no han hecho más que dañar el concepto de democracia y promover la violencia dentro del país. Hay personas extremadamente dañinas para el espíritu republicano de nuestra nación y es necesario denunciarlos. Hoy por eso algunos de ellos son prófugos de la justicia y es por eso que también muchos de ellos están aquí, ahora sí, justamente sancionados por el Estado venezolano y no pueden participar de manera directa dentro de los procesos electorales justamente por haber cometido delitos contra la nación, delitos contra la patria, incluso la traición. Ahora, los sectores que aprueban, que apuntan a la construcción de un espíritu democrático dentro del país, están con todas las puertas abiertas dentro de las instituciones venezolanas. Muchos de ellos se han inscrito con diferentes partidos en estas elecciones, tanto para optar a ser diputados o representaciones, a tener representación dentro de la Asamblea Nacional, como para poder optar también a las gobernaciones dentro del país. Veremos además la pluralidad dentro de la Asamblea Nacional, aunque ya las encuestas apuntan a una victoria concreta del chavismo, de la propuesta revolucionaria, y es porque justamente está buscando dar respuestas a los grandes problemas, a los grandes retos que tiene el país. Debemos decir incluso, una de las grandes propuestas grandilocuentes de la oposición venezolana en el marco del pasado proceso electoral presidencial fue justamente el de recuperar a la familia venezolana, reencontrar a la familia venezolana y proteger a la migración. Pero mira las grandes contradicciones que es
esto genera cuando ha sido la oposición venezolana el que ha incentivado la migración venezolana a través de la excitación de las sanciones a nivel internacional, del procurar justamente dañar la economía del país y de promover grandes campañas para que la juventud venezolana se sienta decepcionada. Ahora, el presidente Nicolás Maduro ha garantizado programas concretos para lograr este objetivo de la reunificación de la familia. Veíamos justamente a través de las pantallas de Telesur cómo la niña Maykeli es devuelta a las manos de su madre luego de que el gobierno norteamericano, violando los derechos humanos y violando todo sentido ético, sentido de la humanidad, le quitó de las manos a su madre a una bebé de 3 años. Y es justamente a través de la política que se viene desarrollando a través del gobierno bolivariano que estamos viendo cómo semana tras semana vienen llegando venezolanos migrantes que han sido también víctimas de esta campaña, ¿verdad?, mediática en contra de Venezuela, en contra de nuestra identidad, en contra de nuestro proyecto político, pero también en contra de lo que son los derechos humanos y los derechos de los migrantes en todo el mundo. Por eso nosotros le decimos, y queda claro, ¿no?, en el análisis, que hay propuestas muy contrapuestas. Evidentemente son dos proyectos de país que es necesario seguir debatiéndolos, que es necesario generar la crítica y la autocrítica y construir desde allí plataformas que le permitan al pueblo venezolano seguir proyectando soluciones y mecanismos para desarrollar la justicia social y el desarrollo económico dentro de la nación, pero debe ser en el marco de la democracia, en el marco de la Constitución, que por cierto ahora viene a otro proceso democrático luego de estas elecciones, porque viene una reforma constitucional que será puesta también a la disposición del pueblo venezolano para seguir construyendo su marco jurídico. Este 22 de mayo se cierran las campañas, ya de hecho los actos ya se están viendo en las calles, y se cierran las campañas con una idea muy clara. Estamos presenciando un proceso de elección que ha sido cimentado por todos los procesos de elección anteriores que han tenido las comunas para elegir qué proyecto se hace o no en su territorio y además pues sostenido por este plan de las 7 transformaciones que también ya obtuvo su carácter de constitucional, digamos, de que es constitucional, su constitucionalidad en el Tribunal Supremo de Análisis en Venezuela y que además ha sido compartido con potencias internacionales que están trabajando en conjunto con Venezuela en diversas áreas. Esto se convierte en una respuesta certera, contundente ante las amenazas, las sanciones que siguen pues imponiéndose sobre el país y las constantes campañas que continúan sobre Venezuela en diferentes áreas. Si bien no estamos hablando solamente del tema económico, estamos en un proceso de elecciones, siguen llegando plan Vuelta a la Patria y al mismo tiempo Estados Unidos continúa recrudeciendo su política contra los migrantes venezolanos, como en el caso del TPS. Te pregunto, ¿a este proceso se llega Venezuela con un material de cimiento realmente fortalecido desde las propias comunas, desde el propio pueblo, a diferencia de lo que puede suceder en cualquier otro proceso de elección donde no hay ese encuentro, donde no hay esa seguridad de que realmente los recursos que obtiene el país van a los proyectos del pueblo? Bueno, Venezuela ha demostrado cómo se construye un camino con pies propios, con manos propias. A pesar de las sanciones y a pesar de las grandes dificultades que esto ha originado, el pueblo venezolano, tanto desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y ahora desde el punto de vista económico, viene construyendo vías a través de ese concepto fundacional de la democracia participativa y protagónica. No hablamos de cosas que están alejadas. Cuando hablamos de estas elecciones de gobernadores y de diputados a la Asamblea Nacional, estamos hablando también de las comunas, porque constituyen las comunas el germen fundacional, la semilla de la participación directa del ejercicio de la democracia y del ejercicio de la soberanía por parte de cada ciudadano que se ve empoderado a través del poder popular. Y es necesario reivindicar el hecho de que estamos hablando también de la transformación del Estado, de la superación de lo que algunos teóricos marxistas pudieran categorizar como el Estado burgués, en función de la construcción de un Estado comunal,
donde no solamente se democratice cada cierto tiempo la posibilidad de elegir a un dirigente político en función de una responsabilidad pública, sino que ahora también democratizamos los recursos. El presidente Nicolás Maduro incluso ha planteado un horizonte, un objetivo concreto en función de esta manera de administrar los recursos en el país, y ha dicho que la meta es garantizar que el 75% de los recursos del Estado sean ejecutados a través de este mecanismo que tendrá sus complejidades y tendrá cada día sus maneras más sofisticadas para desarrollarse desde las comunas. Pero es fundamental reivindicar entonces el sentido popular que tiene el ejercicio de la política dentro de Venezuela. Y esto también incluye las maneras en el cómo promocionamos incluso la participación. Ayer el presidente de la República hablaba de un anuncio que hacía, ¿no? en el donde se iban a aprobar 10 grandes proyectos por estado en las comunas donde se garantizara la mayor participación dentro de las elecciones, hablando de la motivación al voto, hablando de la motivación a la participación. Discurso que se contrapone a un sector de la oposición venezolana que está llamando justamente a la abstención. Es por eso es importante en este sentido también hacer uso de los datos, ¿no? Hay diferentes encuestas que están saliendo por allí, incluso encuestas que son contrarias al proceso revolucionario, como los que hacen concretamente el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, donde plantea que solamente participará el 15% de la población venezolana en estas elecciones. Sin embargo, una gran contradicción. En esa misma encuesta, ellos plantean que el 75% de esos encuestados plantean votar por el gran polo patriótico y por el PSUV. Pero este es un tema importante, David, porque el presidente no está diciendo que le va a dar mayor participación a las comunas donde se vote por los representantes del chavismo. Él está diciendo que se va a apoyar a aquellas comunas que tengan mayor participación, independientemente de la decisión que tome cada ciudadano en las urnas. Y este es un elemento que pasa invisibilizado por debajo de la mesa. Y otro que quiero sumar a tu análisis es el hecho de que la dirección que tienen ahora mismo los dirigentes, sean reelegidos o no, es si no cumples con el pueblo, no vas. No es que te vas a perpetuar en este cargo, no es que te sientas en la silla y te amarras con tornillo. El pueblo es el que decide, y si tú no respondes al pueblo, si tú no estás con ellos, si tú no le abres la puerta, no te pones de acuerdo con ellos en sus necesidades, no vas. Y es un tema de decisión del pueblo. Es decir, ahora mismo los dirigentes tienen una doble responsabilidad, no solo cumplir con el ámbito legislativo, legal, estatal, sino también cumplir de aquellos. Y yo creo que ahí marca también una diferencia en relación con otros procesos eleccionarios de otros, digamos, países vecinos que les encanta utilizar a Venezuela para, pues, ponerlo de ejemplo de lo negativo. Sí, es fundamental en ese sentido poder hacer énfasis en el hecho de que lo que vivíamos en Venezuela antes de la Revolución Bolivariana, del proyecto bolivariano, de la construcción de una constitución que se hizo a través de una constituyente, de un mecanismo de participación, del ejercicio de la democracia participativa y protagónica, es el horizonte, el camino real de poder nosotros decir al mundo que hay otras formas de entender y de poder practicar la democracia de manera radical, de manera verdadera. Es necesario poder decirle al mundo que el espíritu fundacional, en lo que le da sentido a esta revolución de carácter socialista, es la participación, es la organización popular, es el poder popular. Y es por eso que es fundamental poder decirlo también dentro y en el contexto de las elecciones que se avecinan, se reivindica el concepto del ciudadano. Cuando el presidente de la República habla de incentivar a la participación, no está hablando de incentivar la participación únicamente del PSUV, como bien tú lo decías hace un momento, está hablando de garantizar una cultura de carácter democrática, de incentivar el espíritu republicano, de incentivar el espíritu de entender la democracia incluso más allá únicamente del voto, sino de la capacidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de organizarse en función de la transformación de sus espacios, de sus realidades, de sus dinámicas, en torno también a las aspiraciones que tienen como pueblo, en torno a lo político, a lo económico, a lo social. Allí hablamos de un abanico, ¿no?, de posibilidades y también de proyectos, que es el segundo punto al que tocabas hace un momento. Es necesario
que la gente se inscriba en un proyecto y que los dirigentes políticos también se acostumbren a entender que hay un pueblo que se ha hecho consciente y se ha empoderado de los conceptos, no solamente de la Constitución, sino de carácter filosófico, de carácter politológico. El pueblo venezolano es un pueblo extremadamente culto gracias a un gran educador que nosotros tuvimos como líder político, que fue el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que le entregó a la gente la posibilidad de estudiar a través de las universidades, pero también de empoderarse de la lectura, de poder hacer una revolución de carácter cultural. Por eso hoy todos y todas los venezolanos podemos dar gracias a ese hombre que transformó, ¿verdad?, la lógica de entender la política de nuestro país y que hoy el presidente Nicolás Maduro reivindica, radicaliza, profundiza ese proyecto y responde a través de las comunas a ese mandato que es construir una república a través del poder popular. Gracias, David, por habernos acompañado. Es un placer escucharte y, por supuesto, hacerlo desde la mirada de la experiencia que compartes, desde el ámbito de la escritura, desde el análisis, desde el trabajo en la calle. Y sin duda, pues se viene un día democráticamente fiestero para Venezuela, porque sabemos que cada proceso democrático se vive como fiesta desde muy temprano, compartiendo desayuno, compartiendo arepa, y tiene que ver también, sancochito también, y tiene que ver con ese espíritu de familiaridad que identifica al pueblo venezolano. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Saraí. Un abrazo a todos. Te agradezco.